Nadie esperaba que Juan Fernando Fonseca decidiera hablar, y mucho menos que lo hiciera de esta forma. Lo que está a punto de decir podría cambiar por completo la imagen que muchos tienen de Jason Jiménez. Silencios incómodos, decisiones internas, manejos que nunca salieron a la luz y momentos de tensión que se vivieron lejos de las cámaras comienzan a tomar forma en esta confesión. Fonseca promete referirse a las diferencias que fracturaron relaciones, a los roces por el control del proyecto, a las presiones detrás del éxito y a esas polémicas que durante años solo circularon como rumores entre pasillos y backstage. ¿Hubo traiciones? ¿Se ocultaron verdades para proteger una imagen? ¿Quién tomó realmente las decisiones que marcaron el rumbo de Jason? Lo que viene no es una versión cómoda, y muchos no están preparados para escucharla. Quédate hasta el final, porque cada minuto destapa algo que incomoda y explica más de lo que se ha querido aceptar. No es fácil decir esto frente a una cámara, y menos sabiendo todo lo que se va a interpretar después. Pero quienes hemos estado dentro de la industria aprendemos a reconocer cuando algo empieza a torcerse, cuando el brillo no alcanza para tapar lo que se está rompiendo por dentro. Yo conocí a Jason lejos del show, lejos del personaje que la gente aplaude. Coincidimos en espacios cerrados, en conversaciones sin micrófonos, cuando ya no había nadie alrededor y las verdades salían sin filtro. Con él no se hablaba solo de canciones o de números, se hablaba de cargas, de decisiones mal digeridas, de la presión de sostener un éxito que no da tregua. Jason tenía todo para sentirse invencible, pero al mismo tiempo arrastraba una lucidez inquietante. Más de una vez me dijo cosas que en su momento preferí guardar, confesiones sobre señales que sentía, pensamientos recurrentes, escenarios que se le cruzaban por la cabeza con una claridad que incomodaba. No lo decía desde el pánico, sino desde una serenidad extraña, como si por dentro ya estuviera lidiando con consecuencias que nadie más quería ver venir. Cada vez que hablábamos de viajes, sobre todo cuando tocaba volar en avioneta, yo notaba un cambio en él. No era el mismo Jason extrovertido que la gente ve afuera, se volvía más callado, más pensativo, como si algo se le acomodara distinto por dentro. Me decía que allá arriba la cabeza no se queda quieta, que el silencio del aire obliga a enfrentarse a pensamientos que normalmente uno esquiva. Hubo una llamada que todavía tengo muy presente. Fue justo antes de uno de esos desplazamientos, me marcó diciendo que solo quería saludar, pero en realidad necesitaba hablar. Me dijo que, pasara lo que pasara, quería que la gente supiera que todo lo que había hecho nacía desde el amor, desde la entrega real a su música y a su público. No lo sentí como una despedida directa, pero sí como esas frases que pesan más de lo normal. Yo intenté llevar la conversación a algo más liviano, hacerlo reír, sacarlo de ese estado, aunque por dentro me quedó una sensación difícil de explicar. Con el tiempo entendí que Jason sentía muchas más cosas de las que expresaba, que había palabras que dejaba caer con cuidado, y que cuando uno las recuerda, ya es imposible ignorar lo que significaban. Yo hacía lo posible por empujarlo hacia la luz, por recordarle todo lo que aún tenía por delante, pero también percibía que tenía una intuición muy aguda, una forma de sentir la vida tan intensa que, a veces, daba miedo. Él siempre decía que no le preocupaba morirse, que lo que de verdad le inquietaba era irse dejando cosas por dentro, palabras sin decir, afectos a medias, verdades guardadas por miedo a incomodar. Cuando ocurrió ese accidente que estuvo a punto de cambiarlo todo, entendí que muchas de nuestras conversaciones no eran coincidencia. Ese día viajaba como lo hacía siempre, con esa sensación de responsabilidad permanente, pensando más en cumplirle a la gente que en cuidarse a sí mismo. Horas antes habíamos hablado por mensajes, nada extraordinario en apariencia, pero hoy todo pesa distinto, hablábamos de planes, del agotamiento, de lo rápido que se consume la vida cuando uno vive para otros. Cuando empezó a circular la noticia sentí un golpe frío, seco, como si el tiempo se hubiera frenado solo para obligarme a repasar, una por una, todas esas frases que Jason había ido dejando en nuestras charlas. Ahí comprendí que hay personas que no solo escriben canciones intensas, sino que parecen anticipar lo que sienten venir. Jason no era solo un artista exitoso, era alguien profundamente sensible, que no le huía a las conversaciones incómodas. Con él se podía hablar de la muerte sin morbo ni dramatismo, como quien reconoce una posibilidad lejana, pero real, y decide mirarla de frente. Muchas veces, justo antes de volar, me llamaba sin una razón concreta. No era alarma ni urgencia, era otra cosa, una necesidad de hablar. Terminábamos conversando de ideas que todavía no tenían forma, de canciones que no habían nacido,
del cansancio que a veces le pesaba más de la cuenta, y curiosamente también se interesaba mucho por cómo estaba yo, por mi estado emocional. Con el tiempo entendí que en esos momentos buscaba aferrarse a algo real, sentirse acompañado. Me decía que la fama es frágil, que todo lo que uno cree sólido puede desaparecer en un instante, y que por eso había que estar en paz con lo que uno es cuando no hay aplausos. Lo que pasó ese día lo determinarán otros, pero a mí me queda la sensación de que Jason llevaba rato percibiendo cosas, leyendo señales, escuchando silencios que muchos prefieren no enfrentar. Desde muy joven comprendió que la música popular no era solo entretenimiento, sino una forma de desnudarse, de confesar heridas y miedos que no todos saben poner en palabras. Tal vez por eso conectó con tanta gente, porque no cantaba desde una pose, sino desde una verdad profunda, con la valentía de quien se planta frente al público sabiendo que cada canción puede convertirse, sin darse cuenta, en una despedida. Mucha gente me decía que Jason era distinto a todos, que tenía un carácter firme y una valentía que no se veía todos los días, y yo lo confirmé cada vez que compartimos escenario o coincidimos antes de salir a tocar. Él no subía para exhibirse ni para cumplir, subía a dejarlo todo, como si cada presentación fuera un compromiso profundo y, al mismo tiempo, una despedida que nadie notaba. Recuerdo muchas charlas sobre sus comienzos, cuando grababa casi a tientas, sin garantías, apostándole a canciones que nacían más desde la herida que desde el cálculo. Fui viendo de cerca cómo Te deseo lo mejor empezaba a encontrar su camino, y él siempre me decía que no le quitaba el sueño un hit inmediato, sino crear algo con verdad. Algo que tuviera alma y resistiera al paso del tiempo. Lo vi crecer sin tomar atajos, equivocarse, romper letras, repetir tomas hasta el cansancio, mover arreglos una y otra vez, siempre siendo más duro consigo mismo de lo que cualquiera habría sido. Pasó de cantar en lugares pequeños, frente a pocos, a pararse ante multitudes que coreaban su nombre, y aún así nunca perdió la sencillez ni el respeto por lo que hacía. Jason siempre fue de los que saludan primero y agradecen hasta al último del equipo. Nunca se le olvidó decir en voz alta de dónde venía, como si tuviera claro que ahí estaba su fuerza. Y también la razón por la que tanta gente se sentía reflejada en él. El día que lanzó Mi promesa y logró llenar el Campín por su cuenta entendí que no solo estaba cumpliendo un sueño personal, estaba rompiendo una frontera para la música popular, demostrando que ese género también podía llegar a lo más alto sin pedir permiso. Nos encontramos detrás del escenario, con el ruido del público todavía vibrando, y nos dimos un abrazo largo. Tenía los ojos húmedos y me dijo, casi en susurro, que todo había valido la pena, las noches sin dormir, los trayectos eternos, las veces que dudó de sí mismo. Pero incluso en medio de ese logro tan grande, yo veía a un hombre al que la vida no le daba tregua. Jason vivía entre aeropuertos, camerinos y carreteras, siempre pensando en el siguiente paso, en cómo sorprender a su gente, en no fallarle a nadie. Incluso cuando eso significaba exigirse más de lo que su propio cuerpo podía aguantar. Recuerdo muchas noches en las que llegaba completamente rendido, se sentaba a mi lado y no hacía falta decir demasiado. Hablábamos como dos amigos de años, sin personajes ni etiquetas. En esas charlas me decía que la fama no lo hacía sentirse invulnerable, que había miedos que no se silencian con aplausos y que, a veces, sentía que estaba viviendo a una velocidad que no daba tiempo a procesar nada, como si el tiempo le estuviera cobrando algo por adelantado. Yo lo escuchaba desde la experiencia, desde haber recorrido ese camino intenso antes, y trataba de recordarle que incluso los que parecen más fuertes necesitan frenar. Pero Jason, en el fondo, daba la sensación de saber que su camino no estaba hecho para ir despacio. Siempre le insistía en que se cuidara, en que no todo podía ser trabajo, porque el cuerpo y la cabeza también pasan factura cuando uno vive acelerado. Él escuchaba con atención, con ese respeto silencioso que lo caracterizaba, aunque yo sabía que por dentro sentía que todavía le quedaban demasiadas metas por alcanzar. Cuando todo ocurrió, fue un golpe seco, sin aviso, tan rápido que no dio espacio ni para entenderlo. Mientras todos intentaban encontrar respuestas y ordenar versiones, yo no podía dejar de pensar en lo más simple, en su risa abierta, en cómo me llamaba de madrugada solo para compartir una idea nueva. Una línea que no lo dejaba dormir, una chispa que necesitaba soltar. Esa tarde cayó una oscuridad distinta, no solo en el cielo, sino en el ánimo de millones que crecieron, lloraron y se emocionaron con su música. De repente, sus canciones empezaron a doler de otra manera, sus letras sonaban como despedidas que nadie alcanzó a escuchar a tiempo, y su ausencia se sintió como un vacío pesado.
Jason se fue dejando marcas imposibles de borrar, el ejemplo de alguien que nació del pueblo, que se construyó a pulso, que llegó alto sin perder la esencia, y que entendió que la música no es solo éxito, sino memoria, verdad y corazón. Aunque su voz se apagó de una manera que nadie estaba listo para aceptar, su historia sigue viva en cada persona que alguna vez encontró refugio en sus canciones. Y mientras pasaban las horas y el impacto comenzaba a asentarse, comprendí que todo había sucedido en segundos. Ese viaje que Jason emprendió con la ilusión intacta de seguirle cumpliendo a su gente terminó de golpe, en un silencio extraño, lejos de las luces y de los escenarios que tanto amaba. Yo no lo recuerdo como la noticia que recorrió el país, sino como el hombre disciplinado hasta el límite, meticuloso hasta el punto de obsesionarse con cada detalle. El artista que se ganó respeto porque nunca pretendió ser alguien que no era. Venía de días agotadores, de conciertos seguidos, de aeropuertos que parecían todos iguales y carreteras que no tenían fin, y aún así seguía pendiente de su equipo como si fuera su familia, compartiendo no solo el escenario, sino también el cansancio, las dudas, los sueños y esos silencios que dicen más que cualquier palabra. Jason vivía para cumplir, para no fallarle a nadie, y tal vez por eso su ausencia pesa tanto, porque dejaba la sensación de que todavía tenía mucho por dar, aunque en el fondo pareciera vivir cada día como si el tiempo no le diera tregua. Recuerdo que, días antes, me confesó que estaba agotado, que su cuerpo ya le estaba pasando cuentas, pero que no sabía decir que no, porque sentía una responsabilidad inmensa con cada persona que había comprado una entrada para verlo. Esa noche tenía otro compromiso, otra cita con su público, y aún así me llamaba con entusiasmo para contarme sobre canciones nuevas, ideas que le llegaban de repente, como si el tiempo no le alcanzara para todo lo que quería crear. Así era Jason, dedicado hasta el límite, fiel a su gente incluso cuando su intuición le pedía detenerse un momento. Cuando llegó la confirmación oficial, sentí que todo se detenía, no solo por la noticia, sino por lo que se llevaba consigo, proyectos que quedaron inconclusos, canciones que solo vivían en su voz, abrazos que nunca se dieron. Más allá de explicaciones o investigaciones, quedó un vacío imposible de llenar, el de un hombre que vivía para cantar, que viajaba pensando en su próximo encuentro con su público, sin imaginar que ese trayecto sería el último. Yo no veía a Jason como el nombre que todo el país coreaba a gritos, sino como ese muchacho inquieto que encontró en la música una manera de resistir y de abrirse camino cuando parecía que no había opciones. Muchas veces me habló de sus inicios, de cómo desde muy joven entendió que nadie le iba a regalar nada, y que el talento sin disciplina no alcanza. Madrugaba más que todos, observaba en silencio, escuchaba historias en cada pueblo, en cada camerino improvisado, en cada trayecto interminable por carretera. Y luego convertía todo eso en canciones que hablaban directo a la gente común. Recuerdo largas noches conversando sobre letras que nacían del cansancio, de esos silencios profundos después de un concierto, de mirar alrededor y absorber alegrías y dolores ajenos como si fueran propios. Jason tenía un don raro, transformar la vida real en música sin adornarla, sin disfrazarla, y tal vez por eso su ausencia duele tanto. Porque no se fue solo un artista, se fue una voz que hablaba por muchos, alguien que no componía para impresionar, sino para decir lo que sentía. Y que terminó acompañando a miles de personas que encontraron en sus canciones un reflejo honesto de su propia historia. Yo fui testigo de cómo muchas de sus canciones nacían sin ninguna pretensión, casi sin darse cuenta, en una habitación de hotel después de un concierto, en una camioneta todavía con el eco del público resonando, o en esas largas conversaciones donde hablábamos más de la vida que de música. Cada logro que consiguió fue fruto de una disciplina construida en la adversidad, de insistir cuando nadie lo estaba viendo, de creer incluso en los días en que todo parecía pesar demasiado. En los últimos tiempos vivía con la urgencia de quien siente que su momento ha llegado, viajando sin parar, creando sin descanso, pensando en nuevos proyectos, en colaboraciones que soñaba, en sonidos distintos que quería probar. Más de una vez me confesó que le daba miedo no alcanzar a decir todo lo que llevaba dentro, como si el tiempo fuera insuficiente para tanta emoción. Y mientras todo sucedía lejos de mí, solo podía imaginar la prisa, los rostros serios de quienes llegaron a cumplir con su deber, tratando de ordenar lo que ya no tenía solución, mientras una voz única se apagaba para siempre. Pero incluso en ese silencio tan duro, me aferro a la certeza de que Jason dejó una huella imposible de borrar, porque su verdad sigue viva en cada nota que cantó. En ese lugar no solo terminó un viaje, también quedó suspendida una vida construida con esfuerzo,
con sueños alcanzados a pulso y con una conexión real con la gente que lo acompañó desde el inicio. Poco a poco, el país fue entendiendo que Jason no había llegado a su destino, que ese compromiso más, uno de tantos que asumía con una dedicación casi obsesiva, ya no se cumpliría. Recuerdo que más de una vez le pedí que bajara el ritmo, que no todo era correr, y él me miraba con esa mezcla de sonrisa y cansancio que mostraba a alguien que había esperado demasiado para vivir ese momento, como si supiera que el tiempo, cuando por fin se abre, también puede ser implacable. Por eso el golpe fue tan duro, no se fue solo un cantante, se fue un referente. Un hombre que trascendió los escenarios y que terminó convirtiéndose en guía para muchos jóvenes que encontraron en su historia una esperanza real de salir adelante. Jason siempre fue un soñador, de los que se atreven a creer cuando todos dudan, de los que se muestran sin miedo en un medio donde nada es fácil y todo se pone a prueba. Con el tiempo rompió barreras que parecían infranqueables para la música popular, alcanzó logros que antes parecían imposibles y dejó canciones que hoy siguen vivas en la memoria colectiva, recordándonos que su paso por este mundo fue breve, pero profundamente significativo. Nada de lo que Jason logró llegó por casualidad, todo fue resultado de un trabajo constante, de una disciplina silenciosa y de una conexión genuina con su público, que desde el primer día lo sintió cercano. Y aunque hoy todo parece envuelto en un silencio difícil de aceptar, la huella que dejó sigue intacta, porque no fue construida desde la apariencia, sino desde la verdad, y eso es lo único que realmente perdura. Recuerdo que ese día mi mente no podía dejar de pensar en la gente que lo esperaba sin saber nada, en esos rostros llenos de ilusión que se reunían para disfrutar de su música como tantas otras veces. Jason siempre me hablaba del respeto profundo que sentía por su público, de lo mucho que le dolía llegar tarde o, aún peor, tener que cancelar un show. No hubo prueba de sonido, ni saludo desde el escenario, solo una sensación extraña que empezó a recorrer todo el lugar hasta quedarse sola en el aire. Me dolía imaginar esas tarimas iluminadas sin propósito, porque Jason vivía para cumplir, para llegar puntual, para no fallarle a nadie. Mientras el país empezaba a asimilar lo ocurrido, yo sentía como algo que parecía imposible se volvía real, dejándonos frente a un vacío que no sabía cómo nombrar. Él estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, con la agenda llena, proyectos nuevos en marcha y esa energía intacta de quien ama profundamente lo que hace, y tal vez por eso su ausencia duele tanto. Porque se fue justo cuando todavía estaba entregando lo mejor de sí. Días antes habíamos hablado de canciones, de ideas que quería plasmar, de cosas que sentía pendientes, y por eso cuesta tanto aceptar que la vida pueda detenerse así, de golpe, en medio de un camino que parecía uno más. Para Colombia fue un golpe seco, de esos que no se olvidan. Para mí, fue el momento exacto en que sentí que todo se rompía a mi alrededor. Jason se fue siendo joven, cercano, con esa voz que muchos sentían propia, y dejó un vacío que no distingue edades ni lugares. Hoy quedan canciones que ya no suenan igual, escenarios que parecen guardar su eco en silencio y un país intentando asimilar como una vida llena de sueños, de trabajo y de amor por la gente pudo apagarse de manera tan repentina. Él venía de abajo, de una vida sencilla que le enseñó desde muy temprano el valor del esfuerzo y la constancia, nada le fue regalado, y tal vez por eso defendía su camino con tanta convicción, con una entrega total. Como quien sabe que cada paso costó demasiado como para no vivirlo al máximo. La música nunca fue para Jason un simple pasatiempo, era una certeza, algo que llevaba dentro desde niño y que guiaba cada una de sus decisiones. Yo lo vi en esos primeros escenarios, todavía muy joven, enfrentándose al público con una seguridad que pocos tenían a esa edad, bajándose luego de la tarima con los ojos brillantes y una sonrisa que lo decía todo, como si supiera que ahí estaba su lugar. Con el tiempo vinieron más responsabilidades, ayudaba en todo lo que podía, escribía canciones en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin parar, sin esperar aplausos inmediatos. Recuerdo charlas privadas en las que me confesaba que su voz era lo único que tenía para salir adelante, y por eso la cuidaba, la respetaba y la defendía con tanta pasión. Sus letras nacían de lo que vivía, de lo que veía en la gente, de lo que dolía de verdad, y por eso siempre sonaron tan auténticas. Se cerró un capítulo irrepetible, no solo el de un artista, sino el de un ser humano que dejó una marca imborrable en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca. Con el tiempo, Jason fue encontrando su propia voz, no solo la que se escuchaba en los escenarios, sino esa voz íntima con la que, en privado, se atrevía a decir cosas que muchos sienten pero pocos logran expresar.
Yo lo escuché hablar de sus miedos, de sus equivocaciones y de todo lo que la vida le enseñó a golpes, y después veía cómo transformaba esas vivencias en canciones que la gente sentía como si fueran propias. Cada tema que lanzaba nacía de experiencias reales, de momentos difíciles, de silencios profundos y de lecciones que no se aprenden en libros. Sin buscar atajos, construyó un camino sólido dentro de un género que durante mucho tiempo fue subestimado, rompiendo barreras y llevando su música a lugares donde antes parecía imposible escucharla. Por eso su ausencia duele tanto, porque Jason no solo cantaba historias, las vivía, y en ese proceso logró que millones se sintieran menos solos. Lo que vino después fue la consecuencia natural de esa dedicación que nunca abandonó, escenarios que parecían imposibles. Públicos enormes cantando cada canción de principio a fin y un reconocimiento que superó cualquier expectativa. Recuerdo que más de una vez me confesó que aún le costaba creer lo que estaba viviendo, que a veces bajaba del escenario y necesitaba unos minutos a solas, en silencio, para asimilar que todo aquello era real y que su esfuerzo finalmente estaba dando frutos. Con el tiempo entendió que ya no contaba solo su propia historia, sino la de miles que se reflejaban en su camino. La tecnología llevó su voz mucho más lejos de lo que él imaginaba, cruzando fronteras y conectando con personas de distintos lugares que encontraron en sus canciones un espejo de sus propias luchas. No fue solo una carrera llena de éxitos, fue un legado construido desde abajo, con paciencia, con errores, con caídas y con una verdad que nunca negoció. Y aunque su voz ya no esté presente físicamente, sus canciones siguen vivas, recordándonos que los sueños pueden abrirse camino incluso en los terrenos más difíciles, y que lo que se hace con el corazón permanece, incluso cuando la vida se detiene demasiado pronto. Me duele pensar que, sin saberlo, Jason se estaba despidiendo a su manera. Horas antes había hecho lo que más amaba, cantar, entregarse por completo, sonreír con esa alegría pura que solo él podía irradiar frente a su gente. Yo estuve con él poco antes y no vi a alguien apagado ni preocupado, al contrario, lo sentí pleno, agradecido, con esa energía inagotable que siempre lo impulsaba a dar un poco más, como si cada instante mereciera ser vivido con intensidad absoluta. Al final, hay una frase que siempre recuerdo y que hoy tiene un peso distinto. En una conversación privada, hablando de música, del éxito y de lo efímera que puede ser la vida artística, Jason me dijo algo que resume toda su filosofía. Una idea que él mismo relacionaba con los artistas que admiraba, como Shakira: lo más difícil no es llegar, es no perder el alma cuando llegas. No fue una despedida dramática ni una confesión exagerada, fue una verdad dicha desde la conciencia de alguien que entendía lo rápido que todo puede cambiar. Jason sabía que la fama pasa, que los aplausos se apagan, pero que lo único que permanece es lo que se hace con el corazón. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca, porque su voz se fue, pero su mensaje quedó. Jason Jiménez no dejó solo canciones, dejó lecciones, verdad y una huella que sigue viva en millones de personas.